Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ian Franco y estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión yo les vengo a hablar del tema medios interactivos y alternativos del libro a Principios y Prácticas de la Publicidad. En esta ocasión, así como por un pequeño resumen de lo que nos habla este capítulo del libro, comienza hablándonos de casi casi, vamos a decirlo, desde los principios del Internet, nos comienza a hablar cuáles son sus funciones, para qué nos sirve, en qué nos ayuda y cómo fue vamos a decirlo así, su boom que tuvieron en su comienzo, que fue por ahí de los 90 más o menos, a cómo ha ido evolucionando, ¿no? Nos hace mención obviamente, de sus funciones del Internet, así como de lo que le llaman los e-business, que vienen siendo como todas estas páginas que ahora en la actualidad, en el libro, si ponemos atención a muchas de las cosas que dicen, es como que el libro, no sé si a lo mejor haya sido escrito en los 90 o en principios, en los primeros, en los 2000, 2003, 2002, por ahí. Nos habla de páginas que apenas estaban comenzando, como lo son Amazon, eBay o Mercado Libre, o páginas así que son para, para, para la compra y para la venta de artículos en internet. Nos habla de cómo esto fue comenzando, así como comenzaron a ser populares entre la sociedad. También nos habla nos habla un poco también de las políticas de internet, de cómo se basan las empresas que tienen este tipo de páginas para saber a qué personas llegar. Nos habla también de los banners, nos habla de los anuncios, de los pop-ups que aparecen en las páginas. Nos menciona un poco de los diferentes tipos de publicidad que se pueden manejar en las páginas para jalar más gente, para saber cómo atraer tráfico a tu página y tu página obviamente tenga más éxito. Nos habla de otros temas, como por ejemplo, que la publicidad en internet es muchísimo más barata. La publicidad en internet es muchísimo más barata que publicitarte en medios masivos como el periódico, las revistas, la televisión. También nos habla de que este tipo de publicidad, la que es en internet, lo llaman de interacción porque es como muy cerca, que está muy cerca de las personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que en el capítulo nos da a entender es que la mayoría de la publicidad, perdón, que está en internet, en aquel tiempo era basada a los jóvenes, y la mayoría de las cosas que se publicitaban eran para los jóvenes, ya que ellos eran los que, como quien diría, les sabían mover o constantemente estaban utilizando este tipo de herramientas. Pero ya obviamente con el, con el pasar de los años, y que ahora literal cualquier persona tiene acceso a internet y tiene acceso a teléfonos celulares, computadoras y todo este tipo de cosas, la publicidad ha pasado de ser como de un comienzo muy pequeño en pequeñas plataformas digitales a ser probablemente la publicidad más importante, ya que es la forma más fácil, económica y rápida de obtener resultados, a diferencia de cualquier otra de los ya mencionados: internet, televisión, radio, periódicos, revistas, etcétera. Nos habla también un poquito de cómo ha influido los avances tecnológicos en la forma de la publicidad, aparte de mencionar el internet, como por ejemplo cómo la gente se comunica desde la aparición de los teléfonos celulares. Tomemos en cuenta que antes, por ahí de los 80s, 90s, los celulares solamente eran para hablar por teléfono, y si nos vamos a principios de los 2000 o incluso ahorita, un celular casi casi es como una computadora, puedes hacer un montón de cosas con un celular. Y y cómo fue esto avanzando, ¿no? Igual nos habla de cómo los blogs en su momento fueron muy innovadores y funcionaron para publicitar cosas, de cómo los chats también en su momento, cuando existían estas primeras páginas que solamente eran para chats, obviamente antes de la invención de Facebook, YouTube y todas estas Instagram y todas estas aplicaciones que estamos muy acostumbrados a utilizar, existían estos grupos de chats que también servían para comunicarse y dar un mensaje. Nos habla del spam también, que si no conocemos lo que es el spam viene siendo como eh, recibir un montón de mensajes o correos basura, o como le queramos llamar, y tú no lo solicitaste, ¿no? O sea, publicidad, mensajes de otras personas, etcétera. Nos habla también de los videojuegos, de cómo en aquel entonces, que fue como el principio de los videojuegos,
fue la evolución de ahora los videojuegos, que muchas personas llegan a tener hasta una adicción a este tipo de formas de comunicación, porque querámonoslo, los videojuegos buscan comunicar del videojuego a la persona que lo está usando o entre personas que les gusta jugar, ¿no? Eh, Otro punto a considerar importante en este, en este tipo llamémoslo así, publicidad, es el hecho del marketing, que el marketing es muy fácil, es mucho más fácil de producir, de difundir y de que la gente lo entienda. Está en constante contacto con las personas, entonces para ellos y para nosotros en general la publicidad en internet considero que es, si no la más importante o destacable ahora en estos días, es súper, súper fundamental porque todo el mundo estamos en internet. Tal vez no lo mejor 24/7, pero la mayoría de nuestro tiempo estamos en internet. Así como les mencioné hace unos momentos, el libro está como muy enfocado en lo que esperaba, en lo que se esperaba que fuera a pasar en el futuro con estas formas de comunicación por internet. Y ahora estamos viendo que lo que decían en este libro, en este capítulo, pasó y sobrepasó las expectativas que se pudieran tener sobre el tema. O sea, el internet se convirtió en algo primordial en la vida diaria de las personas, entonces considero que, que es una buena. Yo desde mi punto personal considero que si no es la mejor, es la más apta en cuanto a costos, en cuanto a distribución y en cuanto al, como le llaman, feedback, de saber qué estás ofreciendo y saber la contestación de las personas, porque es muy instantáneo, porque es muy rápido. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Espero haberme podido explicar bien y que entendieran bien qué era lo que quería como dar a entender con este capítulo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.